como tú, nadie como tú, digno del honor, salvador de mi corazón, nadie como tú, nadie como tú. En el cielo está tu trono, dominas sobre todo, palabra y verdad, eres Jesús. Exaltado en las naciones, bendecido es tu nombre, camino y vida, eres Jesús, eres Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, de alabanza, eres tú Jesús. Tú eres digno, digno de gloria. Muy buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren súper bien en esta noche de este sábado. Que el Señor los bendiga grandemente. Antes de pasar a leer la porción de la palabra, les invito a que compartan el link de esta transmisión. Ya saben que la tenemos en YouTube, la tenemos en Facebook y también la tenemos en Instagram. Así que en un momentitico que tomen, copien eso, lo pongan en sus estados y yo estoy segura que muchas personas más se van a conectar a este servicio para recibir lo que el Señor quiere darnos el día de hoy. Amén. Entonces ahora sí vamos a irnos a nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 29, y este título dice: Poder y gloria de Jehová, Salmo de David. Entonces leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Como podemos ver en este salmo, nos están resaltando, nos están diciendo y estamos celebrando la gloria y el poderío del Señor, que aun cuando vino a esta tierra y murió, dice la palabra que venció la muerte, venció el aguijón de la muerte y ahora está sentado en su trono con poder y gloria. Y por eso es que nosotros venimos esta noche a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, porque sabemos y reconocemos que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es poderoso y que Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que todos con esa devoción y esa alegría en nuestro corazón adoremos y bendigamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos todos juntos a alabar el nombre de nuestro Dios.
Venimos, Señor, delante de tu presencia para alabar y bendecir tu nombre y reconocer, Padre, que tú eres digno de suprema gloria, de suprema honra y de suprema majestad. Venimos, Señor, rendidos delante de ti, reconociendo tu poder y gloria, Padre. Anhelamos, Señor, cada día ministrar tu presencia y honrarte. Con señales descendió el Espíritu Santo, tu presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ve, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, y solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón y contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ve, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, y solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Jesús, clamamos, Señor, delante de tu presencia. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. Aquí me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven
a ti clamaré. Solo clamamos en ti, Señor, y solo a ti clamaré. Jesús, 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 siempre clamamos a tu nombre, Señor, porque confiamos, Padre, que cada vez que tus hijos te llaman, que tus hijos claman delante de tu presencia, ahí estás tú para responder. Ahí estás tú, Señor, para ser siempre nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en tribulación. Y aun cuando la situación está difícil, aun cuando no vemos, Señor, una luz, ahí estás tú, diciéndonos: hijo mío, aquí está mi presencia, lista para abrazarte, para suplir tus necesidades. Confiamos, Señor, en que tu presencia siempre está con nosotros y que nunca nos abandonas, y que ese poder tuyo y esa gloria y ese poderío siempre está ahí, sentado en ese trono, rodeado de gloria y majestad, reinando con poder y justicia. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Hola, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros que estés allí conectado desde tu casa o del lugar en el que te encuentres con el Ministerio Generación Resplandece para compartir una vez más la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos a través de estos medios con un fin y con un propósito que es fundamental para todos nosotros, y es el hecho de poder compartir y escuchar la palabra del Señor en medio de estos días, en medio de estos tiempos que tal vez para muchos son tiempos de angustia, tiempos de preocupación, pero sabemos que en medio de todo ello tenemos un Dios que es poderoso, que es fuerte, y es un Dios que nos da la victoria. Quisiera iniciar esta noche, antes de pedir al Señor que nos bendiga con su palabra, leyendo el pasaje o el texto central que vamos a tocar en este momento, que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Permíteme leerlo de la siguiente manera. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ese es el pasaje que vamos a tener como referencia. Es el pasaje que vamos a tener allí en cuenta para darnos cuenta realmente lo que Dios en esta noche quiere decirnos. Pero déjame recordarte algo que se encuentra en la Biblia mucho tiempo atrás, y es el deseo de Dios de levantar a una nación, de levantar un pueblo. Recordemos nada más, por ejemplo, aquel suceso, aquel evento en el que Dios llama a un hombre que se encontraba quizás haciendo sus labores diarias, y el Señor le dice: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Allí inicia Dios y empieza Dios a manifestar el deseo que Dios tiene de levantar una nación, de levantar un pueblo escogido para Él, un pueblo apartado para Él. Y si nos damos cuenta, a lo largo de la historia, el Señor no solamente le promete a Abraham una tierra, sino que también le dice a Abraham: te bendeciré, te multiplicaré en gran manera.
Y ese pacto que Dios hace con Abraham es un pacto que Dios reafirma con Isaac y con Jacob. A lo largo del Génesis nos damos cuenta cómo Dios, en su soberanía y en su poder, va encaminando todas las cosas para poder conformar esa nación que siempre había estado en el corazón de Dios. Entonces llega un momento, hermanos, en el que el Señor permite que ese pueblo, que en su momento no era pueblo, pero que por la promesa del Señor empezó a formarse, ese pueblo llega a un momento en el que se encuentra en cautividad. Ese pueblo se encuentra bajo el yugo de los egipcios y el pueblo verdaderamente empieza a sufrir. En medio de ese sufrimiento, el pueblo nunca dejó de clamar al Señor. Continuamente el pueblo oraba y pedía que el Dios Todopoderoso viniera y les diera la libertad. Pero Dios, el Señor, es un experto en levantar personas. Que no son las más capacitadas, que no son las más enseñadas, o tal vez las que no tienen las mejores capacidades en el mundo. Dios llama y preserva anteriormente a un hombre llamado Moisés. El Señor en su momento llama a Moisés para que este hombre se levante y entonces pueda liberar y pueda ser ese instrumento de Dios para poder llevar de la cautividad a la libertad al pueblo de Israel. Conocemos la historia de Moisés, conocemos la historia de este hombre, de cómo Dios lo preservó en medio de tal vez de una muerte repentina o temprana. Cuando era niño, el Señor lo guardó, pero Dios ya tenía los planes con Moisés. Cuando Dios llama a alguien, Dios no acude enseguida a armar un plan para esa persona que llama. Cuando Dios llama a alguien es porque ya Dios ha tenido un plan hace mucho tiempo para ejecutar a través de esa persona, y no fue la excepción con Moisés. Recordemos entonces para el pueblo de Israel avanzar y poder llegar a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, el pueblo tenía que enfrentar muchos desafíos. Y es aquí donde quiero aprovechar para darte a conocer el título de esta predicación, que es el Dios que nos ha dado la victoria. El Dios que nos ha dado la victoria. Entonces Dios levanta a Moisés en medio de Egipto y empieza a capacitar a Moisés para que Moisés, fuera ese instrumento de Dios con el fin de liberar al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta, si buscamos en nuestras Biblias, por allá en Éxodo capítulo 14, versículo del 13 al 14, nos damos cuenta que el pueblo de Israel ya iba saliendo de Egipto y se enfrentan nada más y nada menos que al Mar Rojo, y por detrás los egipcios en caballos, en carros, persiguiéndolos. Y Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos cómo Moisés, confiado en ese Dios todopoderoso que le había llamado y que se le había revelado, Moisés le dice al pueblo: no teman, el Señor peleará por vosotros. Y es en esta noche lo que quiero traer y recordar a nuestras vidas, que tenemos un Dios que es un Dios que no está lejos, es un Dios que no está sentado en su trono y ya, es un Dios que no se encuentra lejos de los hombres, es un Dios que está pronto, que está cerca a todos aquellos que le invocan, a todos aquellos que buscan su nombre. Y es un Dios que acude al llamado de sus hijos, que acude al socorro que claman sus hijos, y es un Dios que pelea por su pueblo. En esta noche quisiera anticiparte: Dios pelea por ti, el Señor pelea por mí, el Señor pelea tus batallas, el Señor pelea mis batallas. No a nuestra manera, no de acuerdo a nuestro pensamiento o a nuestra filosofía. Dios es un Dios que pelea sus batallas a su manera. El Señor tiene estrategias que realmente para nosotros serían ilógicas, estrategias que para nosotros serían en tal manera quizás absurdas.
y nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante. Pero Dios es un Dios que pelea nuestras batallas. Entonces el Señor levanta a Moisés y este Moisés es el instrumento de Dios para que el pueblo pueda alcanzar las promesas que ya el Señor le había dado mucho tiempo atrás a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en su momento, el Señor, luego de que Moisés hace toda la obra que el Señor le había encomendado, llega el tiempo en que Moisés le tocaba partir. Y en medio de esa circunstancia en la que Moisés partía o finalizaba su misión, el Señor levanta entonces a un Josué. Y el Señor empieza ahora a pelear por Israel, teniendo como un instrumento a este joven que creció al lado de Moisés, a Josué. Nos damos cuenta, mis hermanos, que Josué, cuando entran a la tierra que Dios les había dado, se enfrenta nada más y nada menos que a una ciudad amurallada, y es esa ciudad de Jericó. Nos damos cuenta de ello en Josué capítulo 6, del 19 al 20, donde el Señor le da instrucciones. Y era lo que les decía ahorita, el Señor da instrucciones de dar vueltas sobre la ciudad, porque esa era la estrategia que Dios había dado para que el pueblo venciera. Y el pueblo venció porque el pueblo obedeció a esa instrucción que Dios daba, que para muchos quizás en ese momento sería algo ilógico, algo absurdo. ¿Cómo es posible que dando vueltas vamos a vencer a esta ciudad, vamos a derribar estos muros? Pero el resto es historia. Nos damos cuenta cómo Dios derribó esas murallas y el pueblo de Israel avanzó en la conquista de la tierra que Dios ya le había prometido. Y lejos no está allí aquella batalla que libró Josué contra los amorreos. Nos damos cuenta en Josué capítulo 10 que el Señor, en medio de esa batalla, interviene, y son muchos los enemigos que mueren por causa de la intervención de Dios, que aquellos que los israelitas pudieron vencer con sus manos. Dios una vez más mostrando y diciéndole a su pueblo: yo estoy con ustedes, yo soy quien peleo por ustedes con el fin de cumplir mi palabra, con el fin de cumplir mi promesa, mi propósito, el pacto que yo había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Yo hoy lo estoy cumpliendo. Y así vemos a lo largo de toda la historia cómo Dios ha peleado por Israel, cómo Dios ha peleado por su pueblo. Entonces el Señor, mucho tiempo después, nos damos cuenta cómo el Señor levanta a un joven, a un pequeño, que quizás era considerado así en ese momento. El pequeño David, aquel que cuidaba las ovejas de su padre, aquel que estaba apartado y retirado porque verdaderamente le correspondía apacentar esas ovejitas. Nos damos cuenta en un momento cómo este joven es llamado por Dios de una manera que quizá él no se había dado cuenta, pero que Dios ya estaba preparando todas las acciones para que este joven, considerado tal vez pequeño a los ojos de los hombres, pero delante de Dios era un hombre conforme a su corazón, para que fuera el rey de ese pueblo que Dios había prometido que le daría una tierra como tal. Entonces, David, en medio de una situación de batalla y de guerra, obedeciendo a su padre, le lleva alimento a sus hermanos y escucha cómo un gigante se levantaba, cómo un gigante día a día se levantaba en contra del pueblo de Israel y lo humillaba, porque no había nadie que se levantara y peleara contra ese gigante. Tal vez hoy día tú y yo tengamos esos gigantes que día a día nos humillen, que día a día nos roban nuestra paz, que día a día nos ponen a mirar otras cosas y hacen que nuestra mirada se desvíe de Dios. El Señor es un Dios que está cerca de su pueblo y que no lo echa fuera a todo aquel que lo busca, todo aquel que clama a Él. El Señor es propicio a nuestras oraciones y estoy seguro que el Señor es propicio a la oración que tú levantas día a día y que yo levanto día a día delante de Él. Pero también el Señor no solo levanta a David o pelea por David o pelea por Israel. El Señor en un momento de la historia, recordemos allá al profeta Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 6, nos damos cuenta cómo este profeta había estado siendo perseguido por aquellos hombres que comentaban en secreto las estrategias para pelear contra el pueblo de Israel. Pero resulta que el Señor le mostraba todos esos planes a Eliseo, y esos planes del adversario
eran confundidos y avergonzados. Los sirios en ese momento se enteraron que había un profeta el cual conocía todo lo que se hablaba en el secreto de la cámara del rey de los sirios. Y entonces este hombre manda a buscar a Eliseo con el fin de matarle. Pero cierto día, Eliseo y sus siervos se encuentran rodeados por ese ejército, rodeados por caballos, por carros del enemigo. Los tenían sitiados, de tal manera que el siervo de Eliseo le dice: Señor, ¿qué haremos? Porque muchos son los que están contra nosotros. Pero permíteme leerte lo que Eliseo le dice a su siervo allí en Segunda de Reyes capítulo 6, del versículo 16 al 18. Dice de la siguiente manera: Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Muchas veces, mis hermanos, tal como lo vivió Eliseo y su siervo, estamos rodeados, estamos sitiados por enemigos que podemos ver, por enemigos que podemos quizás palpar, por enemigos que podemos tener cerca. Incluso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte. El enemigo estaba allí, rodeando a estos dos hombres. Pero nosotros muchas veces vivimos situaciones así. El hecho es que muchas veces no nos damos cuenta de la otra parte que está aconteciendo. Y es que alrededor nuestro el Señor también ha puesto un ejército para que nos defienda. El Señor ha puesto a sus ángeles, a aquellos que están allí delante de Él, para pelear a favor de su pueblo. Y nos rodean y nos guardan. Tú y yo hemos librado batallas, o mejor aún, tú y yo hemos sido librados de batallas por el Señor, que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de las batallas que el Señor libra a favor nuestro, aún cuando dormimos, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en familia. En medio de esta situación que vivimos, el Señor está con nosotros y nos rodea, guardando nuestras vidas, guardando nuestras familias. Y eso es motivo de confianza y de descansar en que Dios es fiel, en que Dios es bueno. Y bueno, ha sido el recuento un poco extenso, pero quisiera recordarte eso. Quisiera recordarte cómo Dios levantó a Abraham, cómo Dios levantó a Moisés, cómo el Señor levanta a Josué, cómo el Señor levanta a David, cómo el Señor pelea por Eliseo. Y el Señor levanta, entre otras personas, el Señor levantó a mucha gente, a hombres como tú, como yo, a mujeres como tú y como muchas otras, el Señor levantó. Pero llegó un momento en el que Dios no levantó a alguien, sino un momento en el que el mismo Dios se humilla para pelear la batalla más grande que tú y yo podamos librar. Allí en Getsemaní, en ese pasaje que leíamos al principio, Lucas capítulo 22, el Señor estaba peleando la batalla más grande que tú y yo podríamos librar. Permíteme leerte nuevamente Lucas 22, del 39 al 46. Específicamente el versículo 44, que dice: y estando en agonía, oraban más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios levantó a muchas personas, pero cuando Jesús vino a la tierra, era el mismo Dios humillándose, tomando forma de hombre, dejando todo lo que Él tenía en su gloria para venir a pelear esa batalla que de una vez y para siempre te daba a ti y a mí la victoria. Y no solamente la victoria sobre algunas cosas, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. En Jesús Dios estaba reconciliándonos con Él. Y Jesús, el Hijo de Dios, aquel a quien vemos en los evangelios, y al verlo nos damos cuenta de cómo es ese Dios.
ese Jesús estaba allí peleando por nosotros. Y cuando llevaba la cruz, cuando llevaba aquel madero por todo ese trayecto que debía recorrer hasta el lugar en el que iba a ser crucificado, quizás el adversario estaba burlándose y pensando: la victoria es mía, lo estoy avergonzando. Míralo cómo va, derrotado, destruido, aquel que se decía que era el Hijo de Dios, aquel que se decía que iba a liberar a su pueblo. Mírenlo cómo va, perdido, derrotado. Pero no, sabemos que no es así. Allí estaba aconteciendo lo que el Señor ya había hablado mucho tiempo atrás en Génesis. Recordemos cuando el Señor le habla a la serpiente y le dice, en otras palabras: tu simiente herirá la simiente de la mujer en el calcañar, pero esa simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Allí se estaba cumpliendo esa palabra. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, estaba en ese momento sufriendo. Claro que sí que sufrió, porque en medio de ese sufrimiento Él estaba llevando nuestro dolor, nuestra culpa. Claro que sufrió, pero no estaba siendo vencido. Jesús no estaba siendo vencido cuando sufría. Al contrario, Él estaba dándonos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre todo aquello que se pueda levantar en contra de nuestras vidas. Allí en la cruz del Calvario, el Señor nos estaba dando la victoria más grande que tú y yo como cristianos podemos tener. Agonía sintió, temor, miedo, pero Él dijo: Señor, que no se haga conforme a mi voluntad, no de acuerdo a mis estrategias, Señor, no de acuerdo a mis planes, no, que se haga conforme a tu voluntad, porque verdaderamente los planes de Dios siempre, pero siempre van a terminar siendo mejores que los nuestros, totalmente mejores que los nuestros. Entonces el Señor allí en la cruz nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero déjame decirte que el Señor, no sé hasta dónde irá el Señor siempre, no tiene límites. Y Jesús no solamente murió y resucitó de entre los muertos, porque recordemos que Él se levantó de esa tumba y nos dio la victoria juntamente con Él, y en Él la tenemos. Pero ahora mismo el Señor Jesús, a través de ese sacrificio que nos dio, hoy se encuentra delante del Padre, y es ese Dios que entonces en aquel momento murió por nosotros, pero que ahora mismo resucitó y se encuentra delante del Padre intercediendo por nosotros. No solamente nos dio la victoria en la cruz, sino que ahora también intercede por nosotros. Es aquel que está delante de Dios, velando por ti, velando por mí, por nuestra familia, velando por Sincelejo, velando por Colombia, velando por las naciones de la tierra. Es ese Señor que está en medio de las circunstancias guardando a su pueblo. Y en el Antiguo Testamento muchas veces Dios se manifestó como el Adonai, el Elohim, el Elión, el Olán, el Dios eterno, el Señor, el fuerte sobre todo, el que existe por sí mismo. También se presentó como el Señor que provee, Jehová Nisi, que es el Señor en nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestra victoria. Pero también se dio a conocer como Jehová Shalom, el Señor en nuestra paz. Déjame decirte que el Señor en medio de los tiempos, no solamente hoy, sino siempre, siempre el Señor ha estado de esa manera para nosotros, como el proveedor, como el sanador, como el libertador, como ese Jehová Nisi que nos da la victoria, que es nuestra bandera de victoria, que es nuestro estandarte de victoria. Hoy nosotros podemos decir también que de la misma manera como Dios ha manifestado todo este tiempo, también podemos conocerlo como el Dios que está por nosotros. Es ese Jesús, el Dios que está por nosotros. Y como si fuera poco, cuando nos sentimos rodeados como se sintió este siervo de Eliseo, muchas veces nuestros ánimos caen, nuestras fuerzas se debilitan, incluso nuestra mirada muchas veces se aparta de las promesas de Dios, o muchas veces luchamos por mantener esa palabra que Dios nos ha dado en nuestros corazones y seguir perseverando y seguir avanzando. Pero quisiera ya ir concluyendo con lo siguiente, y es que en un momento de su vida el apóstol Pablo
también vivió persecución, tal vez vivió enfermedad, también vivió momentos de crisis que le rodeaban. Incluso es posible que también en muchas ocasiones se haya sentido debilitado por alguna afectación en su cuerpo. Pero en medio de esa afectación, Pablo tenía algo muy claro, y es que él acudía al Señor para que el Señor lo librara, lo guardara. Él acudía al Señor para que el Señor trajera esa respuesta que el apóstol Pablo necesitaba. Y en un momento de esos tiempos de oración que Pablo tuvo, podemos darnos cuenta allí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando el Señor le dice a Pablo de esta manera: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, si hoy te sientes débil, si hoy te sientes tal vez angustiado o triste, no solo por la situación que vivimos, sino por alguna otra situación que tú estés viviendo en tu casa o que estés viviendo en tu familia o cualquier otra área, pero que de alguna manera nos sentimos debilitados. Hoy quisiera recordarte esa palabra que el Señor también le dijo a Pablo en un momento de crisis: bástate mi gracia. La gracia del Señor es suficiente para que en medio de nuestra debilidad nosotros podamos ver cómo el Señor pelea por nosotros. Nosotros podamos darnos cuenta cómo el Señor se levanta como ese Jehová Nisi y pelea por ti y por mí. Cómo el Señor, a partir de su forma de pelear, interviene en nuestras vidas, en nuestras circunstancias y pelea. Entonces Pablo termina concluyendo en ese momento: entonces me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Dios. Mis hermanos, en medio de cualquier circunstancia, hoy quisiera recordarte: tú y yo tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tú y yo tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Es un Dios que guarda sus promesas. Es un Dios que, así como peleó por Israel, pelea por ti y por mí hoy. Es un Dios que nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre la enfermedad allí en la cruz del Calvario. Esa victoria está todavía latente y palpable para nosotros hoy, pero solamente la tenemos en Jesús. En Él tenemos la victoria y en nadie más, porque Dios lo ha provisto a Él como el medio para que nosotros pudiéramos ser victoriosos, vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. Deseo de todo corazón que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que el Dios Todopoderoso haga su palabra crecer en nuestros corazones y que nosotros podamos cada día creerle a Él, que podamos confiar en Dios, que su palabra pese y haga mucho más voz que cualquier voz que podamos estar escuchando en este tiempo. Descansamos en el Señor, descansamos en Dios y seguimos allí. Claro que nos corresponde orar, claro que nos corresponde estar delante del Señor, pidiéndole misericordia, favor para su pueblo. Pero también es claro que debemos esperar en que ese Dios actúe, porque cuando Dios actúa es para darnos la victoria, y esa victoria ya la tenemos en Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Deseo de todo corazón que el Señor cada día más pueda hacernos ver a cada uno de nosotros que Él es quien está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones. Muchas gracias. Le damos muchas gracias al Señor por permitirnos escuchar de su palabra, aprender de ella y alabar. Así como darle muchas gracias por todas las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales del ministerio, ya sea Facebook, Instagram o YouTube. Les invito a que por favor compartan esta publicación para que así la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Cordialmente les invito a que asistan a nuestras reuniones de adolescentes que se llevan a cabo todos los domingos a partir de las 4 p.m. Recuerden que si quieres asistir, déjanos tu comentario para que nosotros te podamos contactar. Recuerda que el próximo sábado vamos a seguir en nuestra transmisión en vivo a partir de las 7 p.m. Así que no te olvides. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.